Es Puro Marketing, el podcast de Puro Marketing con Santiago Hernández. Hola, buenas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Es Puro Marketing, el podcast en el que entrevistamos a profesionales y directivos del ámbito del marketing. Hoy estoy especialmente contento porque tenemos con nosotros a Juan Chinchilla, director de aplicaciones de negocio y de transformación digital dentro de Microsoft. Microsoft, que me saldrá todo el rato, es una de las empresas que están liderando el ámbito de la transformación digital, y aquí tenemos a Juan, que es uno de los culpables, así que nada, muchas gracias por venir y bienvenido. Pues nada, muchas gracias, encantado de estar aquí hoy con vosotros, un placer. Pues nada, fenomenal. La idea es repasar un poco tu carrera, luego hacerte algunas preguntas sobre cómo Microsoft está transformando y liderando el cambio, especialmente en el ámbito del tema, que es la inteligencia artificial, como todo el mundo sabe, y luego terminaremos con las preguntas que les hacemos a todos nuestros invitados. Entonces, lo primero, como decíamos, es repasar tu carrera. Parece que lo tenías muy claro porque arrancaste estudiando ya marketing y negocio en ESIC, ¿verdad? Y sí, enseguida te incorporaste a Sigram. ¿Lo tenías así de claro o fue por casualidad? Lo que me gustaba marketing, sí, prácticamente, bueno, pues la verdad que yo creo que en la propia carrera te vas enriqueciendo de conocimiento y te vas metiendo más y además sí que es una escuela que es como muy cercana al negocio y muy pragmática, pues te ayuda a ver cuál es el impacto que tienes dentro de la empresa desde una posición de marketing desde el inicio, ¿no? Y la verdad es que eso me gustó mucho y luego es verdad que mi primera experiencia anterior a esta de Sigram que me comentabas no fue exactamente puro marketing, pero sí que me dio las alas de decir, yo lo que quiero es entrar en marketing, trabajar en una consultoría de formación y bueno, pues recuerdo que lo dejé. Mi padre me dijo, oye, ¿cómo vas a dejar un trabajo? Y digo, no, es que quiero buscar un puesto de marketing, ¿no? Y entonces entré en el proceso de Sigram y la verdad es que tuvimos la oportunidad, 3 amigos que coincidimos ahí juntos, de empezar desde el inicio en el típico proyecto de compañía donde pasas por todas las áreas hasta entrar en marketing como junior de un product manager y a partir de ahí pues empiezas a conocer todo y la verdad es que el mundo de las bebidas alcohólicas era un mundo súper interesante para aprender, ¿no? Porque como tenía todas esas limitaciones de qué marketing puedes hacer, pues te permitía aprender alternativas, ¿no? que iban apareciendo, ¿no? De hecho, yo creo que casi fue un condicionante de mi carrera el hecho de que entrara en un área de gestión de below the line, y que esto me metiera dentro de todo lo que era el mundo del marketing de base de datos y todo lo que es la creación de un CRM y explotación a través de campañas de marketing directo, ¿no? Y entonces luego toda mi carrera pues me ha condicionado a que esa experiencia me abrió puertas en la siguiente y luego en la siguiente. Y la verdad es que fue una época súper bonita, ¿no? De mi carrera. Además, cuando te liberan de esas regulaciones, de esas restricciones, ya es como soltar al caballo, ¿no? Y permitirle hacer un poquito de todo. Sí, sí, sí. De ahí pasaste a línea directa en los inicios de la compañía en España, además coliderando la parte de e-commerce, que entiendo que en esos momentos era algo muy incipiente en este país, ¿no? Sí. Bueno, como te digo, como tenía esa experiencia de below the line y de marketing directo, pues Línea Directa era una compañía que estaba buscando esa alternativa de venta por nuevos canales y utilizando el marketing directo como base de su gestión del negocio, ¿no? Y entonces, como te decía, ese era pues el punto de enlace, ¿no? Entre una y otra. Y la verdad es que ahí pues fue la oportunidad primero de empezar un nuevo proyecto de cero. Y un proyecto además súper revolucionario y rompedor, ¿no? Que no existía lo que es la venta directa como tal en un modelo de servicios y nosotros fuimos la compañía que revolucionó el mundo del seguro a través de una venta telefónica en su momento, ¿no? Y luego pues en esa época pues ya se había explotado ese .com que hubo años anteriores. Y entonces en ese momento justo ya estaban las compañías invirtiendo realmente en algo que aportara valor, ¿no? Se dejó esos proyectos, no sé si recuerdas esa época donde
todo el mundo quería estar ahí, pero nadie sabía sacarle partido, ¿no? Y la verdad es que nosotros montamos un equipo y me acuerdo que con el director de innovación de Línea Directa, pues me pidió colaborar en ese lanzamiento de la venta directa por internet y la verdad es que fue una experiencia muy bonita porque conseguimos entrar y hacer efectivo un medio que no era, no generaba negocio en muchas compañías. Conseguimos pues llegar a unas cifras bastante interesantes, como un 10% de la venta se hacía ya online. Fuimos la primera compañía que consiguió generar una cotización de principio a fin sin tener que incorporar a personas, ¿no? Era todo totalmente digitalizado y automatizado y la verdad es que, como te digo, muy bonito, muy revolucionario, un aprendizaje bestial también de nuevo para mi carrera. Me abrió puertas en los siguientes pasos de mi camino profesional y la verdad es que la experiencia en Línea Directa fue bestial, ¿no? La gente, un equipo liderado por una persona que siempre le he tenido como un referente bestial, Gonzalo de la Hoz, y que era un visionario estos de que te gusta estar cerca suyo, como Mariló Dancausa, que luego la has visto en Bankinter y la verdad es que hice pues grandes amigos y grandes compañeros de carrera profesional, ¿no? Pues seguimos dando pasos, sigues enfocándote en el ámbito tecnológico, en este caso te vas a Dell, donde actúas como director de marketing en España y en Italia de la división de softwares y de periféricos. ¿Cómo te ha ayudado ese punto de trabajar en Dell y ya empezar a trabajar también para otros países, junto con tu formación académica, a la hora de liderar negocios de carácter internacional o liderar proyectos en los que estás trabajando con culturas distintas, con perfiles diferentes? Pues mira, la verdad es que fue una condición interesantísima de ese aprendizaje, poder aplicarlo luego en el futuro, ¿no? A mí me llamaron de Dell precisamente porque tenía la experiencia en venta directa de nuevo, era la compañía también que había montado ese modelo de negocio de construir un ordenador a medida y venderlo sin intermediarios. Y entonces me llamaron, pero me llamaron desde Francia para trabajar allí y para liderar un proyecto de 2 países, ¿no? Y la verdad es que yo ni hablaba francés, ni había pensado que hubiera sido una opción en mi carrera, ¿no? Pero la verdad es que lo que sí que buscaba siempre era tener una experiencia internacional. De hecho, había hecho un máster en dirección internacional de compañías. Y cuando me llamaron, la verdad es que me dio muchísima pena. Recuerdo el momento en que tuve la reunión con Mariló Dancausa para decirle que me iba y casi con lágrimas, ¿no? Porque estaba súper contento, pero es que quería tener esa experiencia de irme fuera de España a trabajar y la verdad es que se abrió esa oportunidad y no podía decir que no, ¿no? Y entonces estuve trabajando desde Montpellier, llevando los equipos de España y de Italia. Teníamos un hub de sur de Europa y estuve pues liderando ese proyecto primero 2 años y luego después se creó, fíjate, una de las primeras organizaciones paneuropeas de un hub de marketing, ¿no? Y recuerdo que Dell montó esa organización y a mí me propusieron liderar una de las áreas de negocio de la compañía a nivel EMEA. Entonces, trabajando no solo con 2 países, sino con 12 países que gestionábamos desde ese ecosistema, ¿no? Y la verdad es que, como te digo, pues la verdad es que te abre una puerta a la siguiente y luego a la siguiente y a partir de ahí, cuando ya has tenido esa experiencia de gestionar equipos en muchos países y tener ese modelo de negocio interiorizado, pues te abre muchas puertas. Y efectivamente, pues luego hay otras oportunidades que han surgido y fueron condicionadas a que tenía ese bagaje, ¿no? Previo. Llegas a Microsoft en 2019 como director de aplicaciones de negocio. ¿A qué retos te enfrentas cuando llegas? Pues mira, yo había estado en Dell, o sea, cuando empecé mi carrera en tecnología estuve en Dell 13 años y luego estuve en Lenovo otros 7 años más. Llevaba 20 años en el mundo de la tecnología. Había estado principalmente en el entorno hardware, aunque sí que en el último proyecto lideré una organización europea de lo que es la división de servicios y enterprise y sí que estaba más cercano al mundo software, pero cuando lo conoces
te das cuenta que el software y el hardware no tienen nada que ver. Son dos mundos totalmente distintos, el perfil profesional tampoco tiene nada que ver, y la verdad es que pues fue una oportunidad buenísima, ¿no? De conocer el entorno del mundo software o servicios software, que es lo que hace Microsoft, y sobre todo pues aprender de ese nuevo ecosistema, ¿no? De partners, de profesionales, de soluciones, de productos, y la verdad es que una oportunidad enorme. Y luego en una compañía pues como Microsoft, líder mundial, y que además está pues liderando no solo este mercado, sino una transformación que se está produciendo, pues en la que nosotros llevamos una bandera muy interesante, ¿no? Vamos a pasar a hablar de algunas de esas transformaciones que están viniendo o que ya han llegado y que Microsoft lidera. Una de las que me gustaría hablar es de la tendencia no code, o al menos low code, ¿no? ¿Cómo está transformando el ámbito de las empresas? Pues es una pasada. La verdad es que cuando ves la dependencia que tenemos de los técnicos de IT para que nos ayuden a todo, y vemos que cada vez necesitamos más digitalización y tenemos menos gente preparada para cubrir esa faceta, pues la única alternativa es que cualquiera de nosotros sea capaz de generar esas digitalizaciones, ¿no? Esos automatismos y todo lo que es el entorno del mundo de la transformación digital, ¿no? De una compañía. Y entonces lo que está permitiendo low code es que muchas compañías traten dos oportunidades, una mucho más pro con los recursos limitados que tienes, y luego extender en el resto de la organización esas capacidades que te permitan que todo el mundo pueda desarrollar tecnología. Y nosotros decimos, todos somos IT, ¿no? En lugar de ser un de equipo IT, todos tenemos que ser IT. Entonces, en esto, pues la verdad es que requiere, por un lado, una labor interesante y bastante pues, exhaustiva de transformación y de formación de capacidades, pero a la vez lo que está acercando es al negocio esa capacidad de cambiar la forma de trabajar dentro de una compañía, ¿no? Y que si tú a lo mejor al tío de IT le tienes que hacer un briefing para decirle qué aplicación necesitas, es algo más complejo que si tú eres el mismo equipo de que está gestionando un departamento que tiene una necesidad, y que alguien de ese equipo sea capaz de generar esa transformación y desarrollar una capacidad digital para ese problema de negocio, ¿no? Entonces te acercas mucho más al problema, eliminas toda esa cadena de briefings que tienes que pasar, y con lo cual puedes ejecutar las cosas mucho más aterrizadas a tu necesidad, más ágil en tiempo y mucho más económica a nivel de costes, ¿no? Con un impacto bestial. O sea, hay se dice que determinadas aplicaciones pueden ahorrar en low code hasta un 90% respecto a soluciones basadas en código, ¿no? Sobre todo cuando te vas a entornos complejos, ¿no? Cuando quieres hacer un automatismo que te conecta a un ERP, y que ese ERP tiene pues unas capacidades, pues al final necesitas unos conectores, y todo eso genera un coste y un impacto bestial con las herramientas pues de un SAP, por ejemplo, y nosotros ahí somos capaces de, a través de Power Platform, pues digitalizar procesos con un ahorro del hasta 90% comparativamente, ¿no? Y luego en plazos, pues increíble, ¿no? O sea, ves cosas. El otro día estábamos con Repsol, hicieron un hackathon donde pedían a la organización en distintos departamentos a que propusieran un aplicativo, y se hacía como una especie de sesiones de trabajo durante una semana donde esos equipos trabajaban en desarrollar los aplicativos, y luego pues se decidía cuál era el mejor a nivel de impacto en el negocio, a nivel de desarrollo tecnológico, y veías cosas increíbles, ¿sabes? Que en una semana que habían trabajado en ese desarrollo habían sido capaces, pues no sé, de automatizar un proceso para la gestión de los controles de calidad de los lavados de coches, la marca Klim esta que tiene Repsol, y habían desarrollado un aplicativo en una semana que te permitía conectar con el ERP,
con las fuentes de petición de productos y de stock para hacer el mantenimiento de la maquinaria. Y como te digo, gente que estaba muy cercana a ese negocio era capaz de resolver ese problema en un tiempo récord, ¿no? Y es increíble, ¿no? Luego, otra de las ventajas que nos has mencionado es prescindir un poco del desgaste ese que siempre se genera entre marketing y tecnología, que siempre hay peleas. Bueno, es que cuando hablas del low code en el área de marketing, la verdad es que es muy impactante. Por ejemplo, no sé si conoces la herramienta que se denomina CDP, el Customer Data Platform, que al final es la herramienta que utilizan los marketeers para hacer sus segmentaciones y para tener una visión 360 del cliente, ¿no? Nosotros tenemos ahí una herramienta que llamamos Customer Insights, que básicamente es una herramienta low code, está dentro del ecosistema de Dynamics, no del de Power Platform, pero sí que al final lo que hace es que un marketer pueda hacer ejercicios de segmentación sin tener que hacer una petición a IT para que les traiga datos de la base de datos, que pueda hacer cruces con otras, que haga depuraciones, que toda esa fase tan compleja que muchas veces requiere esa preparación de los datos y que a veces incluso hasta trabajamos en Excel puro, ¿no? Para hacerlo, pues cuando tienes una herramienta que te permite conectar datos de diferentes fuentes, tener esa visión 360, generarte variables a través de inteligencia artificial que a lo mejor tú tendrías que programar o codificar, como un lifetime value o un índice de pérdida de clientes. Eso te lo genera la propia aplicación, te propone nuevas variables para mejorar tu visión del ecosistema de tus clientes, y luego además puedes hacer segmentaciones y en el contexto actual, a través de la IA generativa, hacerlo con lenguaje natural. O sea, pone que vamos a hacer una campaña de marketing orientada a la venta de Dynamics 365 Sales, que es nuestra herramienta de CRM, y queremos dirigirnos a un perfil de clientes, pues de empresas de más de 250 empleados que tengan residencia en Madrid y que además hayan comprado otros productos de Microsoft. Pues tal y como te lo estoy diciendo del texto, eso lo traduzco en un prompt que se llama dentro de la aplicación de low code, y con ese mismo lenguaje me va a generar la segmentación. O sea, yo ya no tengo que ir a seleccionar una variable que pincho aquí o que me la tengo que cruzar. O sea, se lo voy a decir de viva voz, lo va a traducir en texto, sobre texto va a hacer la segmentación. Y si luego quiero empezar a depurar, oye, quiero que sacas solo aquellos que tengan una frecuencia de compra de 4, por ejemplo, en el índice de frecuencia, y lo vuelvo a escribir sobre esa misma segmentación, el sistema me va a permitir la interacción, ¿no? Y el que yo siga haciendo consultas en lenguaje natural y me vaya diciendo cuánto es la base, de cuántos registros se trata, y me empieza a generar gráficos además de forma proactiva que me hagan tener una visibilidad clara de cómo es mi segmentación, ¿no? Por las diferentes variables que haya podido solicitarle al sistema, ¿no? La verdad es que es increíble lo que dices, low code, al final a un marketer le va a permitir que no tenga que aprender de cómo gestionar el marketing automation. O sea, tú hablas con la máquina y ella te va a generar las respuestas, ¿no? Es apasionante y sobre todo un poco, como dices, como engarza con todas las fuentes de datos y es capaz de trabajar elementos que incluso a lo mejor no se te ocurrirían o por lo menos te quitas ese miedo al lienzo en blanco y empiezas a mejorar después refinando, ¿no? Los prompts. Es tremendo. Sí. Y bueno, Iván, quería, ya que has sacado el tema de la IA, esa es no una de las tendencias, sino la tendencia. Noviembre de 2022 cambia el mundo con la llegada de ChatGPT, de la que Microsoft también es partícipe. Ya ha cambiado el mundo, estás explicando cómo es un trabajador hoy, pero ¿cómo te imaginas que será el trabajador del futuro, especialmente en el ámbito del marketing, claro? Bueno, sí, efectivamente, con la llegada de la IA generativa todo ha cambiado, ¿no? Y aunque nosotros llevábamos mucho tiempo trabajando en inteligencia artificial y en incorporar módulos en cada una de las soluciones, como te he contado antes, crear una variable dentro de una capacidad de herramienta de segmentación o de data platform, pero de repente pues empezamos a colaborar con OpenAI, desarrollamos ese modelo de lenguaje que permite una transformación de la IA en IA generativa, donde tú puedes interactuar con el dato y con el contexto de la información en la que estés trabajando,
Y entonces a partir de ahí pues todo cambia y se produce esa revolución, y nosotros lo que hemos hecho es liderar, gracias a ese acuerdo y a haber sido los pioneros en gestionar este avance con OpenAI, pues lo traducimos en la creación de asistentes que te permitan a cada perfil de una organización o a cada persona en su vida tener alguien a tu lado que te permita agilizar y ser más productivo. Tú sigues siendo el propietario y el responsable, pero tienes un copiloto que te asiste, ¿no? Y esa es la visión que tenemos de cómo aterrizamos la IA, principalmente en el contexto empresarial, es generar copilotos que en cada una de las aplicaciones nos permita pues, interactuar con la aplicación, interactuar con el resto del ecosistema, interactuar con tus datos de una forma segura además, y que al final yo sea muchísimo más productivo, ¿no? Entonces, ¿cómo veo el futuro? O sea, el presente lo veo ya, como te decía, ¿no? Cuando estoy haciendo una segmentación, una campaña de marketing, yo ya no estoy solo. Tengo ahí un copiloto que dentro de la aplicación me va a ayudar primero a conocer mejor la aplicación sin tener que haber aprendido, a utilizar el lenguaje natural en lugar de la programación para interactuar con mi marketing automation, para crear una campaña, pedirle que me ayude a nivel creativo a darme ideas que a lo mejor no se me podían ocurrir, o simplemente que me da unas pinceladas y yo a partir de ahí le voy mejorando ese briefing que le voy dando a mi copiloto, y me va a ir asistiendo continuamente a generar las campañas, ¿no? Y entonces en cada posición dentro de la organización, dependiendo de tu perfil, vas a tener un copiloto que te asiste en ese contexto, ¿no? Y te va a hacer la vida mucho más fácil. Y el futuro va mucho por ahí, ¿no? Nosotros vemos que al final la base de la información, que es el CRM, va a ser un commodity, ¿no? Y yo voy a tener el dato y me da igual que lo tenga guardado en Dynamics o en Salesforce o en cualquiera de mis competidores. Yo lo que me importa es la parte de arriba, ¿no? ¿Qué capa le doy al usuario que le permita que el dato que lo almacenas en un sitio seguro y homogéneo permita que puedas interactuar con él y sacar el máximo partido? Y ese copiloto va a hacer que el interfaz que haya en tu trabajo rutinario va a ir cambiando. Entonces, si tú necesitas una solución que te va a permitir hacer una campaña de marketing compleja con diferentes medios, vas a tener distintas vistas que se van a generar a través del copiloto, y que luego tienen una fuente de datos en tu CRM, pero que al final se va a adaptar a lo que tú necesitas, ¿no? Y entonces vamos a vivir una transformación en esa interacción con el dato y con las pantallas, que al final se va a ir adaptando a cada persona en cada situación, ¿no? Y la verdad es que vamos a vivir una revolución súper interesante, donde digo que lo que importa es la capa de la IA, la capa de los asistentes, y lo de abajo nos va a dar más igual, ¿no? De cómo lo gestiones, ¿no? Al final yo creo que el nombre, ayer justo lo decía antes en el DES en Málaga, y decía que el mejor nombre que se le ha podido poner a una herramienta es Copilot. Está la manida frase esta de que no te va a quitar el trabajo la IA, sino alguien que sepa utilizar la IA. Es que al final creo que lo mejor que podemos hacer es comparar, eso es una analogía perfecta, comparar a Copilot bueno, es que al final la inteligencia artificial es un poco como volar, ¿no? O sea, te puede llevar más lejos, más rápido que cualquier otro vehículo. También puedes experimentar turbulencias si no sabes hacer el prompting correcto, el adecuado, y a eso nos va a ayudar. Pero es alguien que te ayuda con ese proceso de navegación, ¿no? Es decir, como has dicho perfectamente, conoce mejor la herramienta por dentro, la propia herramienta, que tú no necesitas aprender, puedes hablar con ese lenguaje natural, te va a ayudar con la navegación. Sí, es como tu GPS, ¿no? Que es algo muy potente porque te permite ahorrar en gasolina, que no es poco tal y como está. Pues, Juan, tú que estás hoy por hoy trabajando con empresas en el día a día, ¿cómo están avanzando en estos procesos de automatización? Desde luego las ventajas que has dicho son clarísimas de ver, pero ¿cómo se está adoptando el proceso? ¿Está siendo lento? ¿Está costando menos de lo que pensabais? Porque el proceso de adopción ha sido muy rápido, ¿no? Bueno, el de la automatización es un proceso que está totalmente absorbido en las compañías, y todo el mundo está hablando de cómo hacer la hiperautomatización y utilizar los RPAs y robots para ser mucho más productivos. Y eso yo creo que
el 100% de las compañías tiene proyectos en los que están haciendo procesos de automatización y utilizando herramientas especialmente low code, muchas de ellas, para generar esos automatismos. Pero cuando hablamos de la IA, a través de IA generativa y utilizando todo lo que estamos lanzando hoy en día, estamos viendo que el proceso requiere una capacidad, por un lado, de aprendizaje, por otro lado de cambio cultural y por otro lado de preparación del ecosistema dentro de las organizaciones, sobre todo a nivel de seguridad, para que esa implantación se haga de una forma, digamos, ética por un lado y confiable por el otro, que es el propósito que tiene Microsoft de acompañar a los clientes. Entonces, en este contexto, pues vemos que las grandes compañías lo están adoptando de una forma bastante rápida. Sin embargo, cuando te vas a la pyme es donde hay un impacto menor, ¿no? Y se dice que en la pyme puede estar en torno al 6%. Y luego, como hablas de un tamaño de mercado enorme, pues a lo mejor el 10% de las compañías están utilizando de alguna manera real. Pero la carrera es enorme, ¿no? En ese rango de grandes compañías de más de 250 empleados, el crecimiento se está multiplicando por 5. Por ejemplo, en el último trimestre, el número de compañías que está haciendo proyectos o poniendo en marcha iniciativas que le permitan incorporar esos copilotos, esos asistentes que van a cambiar tu forma de trabajar y tu día a día, ¿no? Aparte de Copilot, que se enlaza perfectamente con todos los productos de la suite de Microsoft, tenéis otras iniciativas, ¿no?, que se están desarrollando en relación a la inteligencia artificial. Bueno, como te decía, nosotros llevamos trabajando muchísimo tiempo en IA y de hecho aquí, dentro de España hay un proyecto bastante potente a nivel internacional. En Barcelona hay un centro de desarrollo de IA que está permitiendo, pues, avanzar en áreas de nuevos modelos de lenguaje que permitan ser más efectivos tanto a nivel de rapidez como de impacto económico, ¿no?, y de costes, ¿no? Y que creo que es el reto que tienen las compañías de cómo hago esto para que con el crecimiento que va a tener, pues sea capaz de absorberlo desde el punto de vista económico. Entonces, en ese sentido, pues trabajamos en muchas más herramientas que el Copilot. Una de ellas es dentro de nuestros servicios cloud. Sabes que es la estrategia de la compañía desde hace unos cuantos años, es transformarnos en una compañía de servicios cloud y que permita a las compañías utilizar soluciones que aceleren su digitalización y, en concreto, el uso de la IA. Entonces, hay una solución dentro de Azure, que es nuestra denominación del cloud, que es Azure OpenAI, que permite aprovechar todos los desarrollos y los modelos de lenguaje que está generando OpenAI dentro del ecosistema de Azure. ¿Qué diferencia aporta? El que tú, en ese contexto de Azure, tienes tus datos con tu seguridad, con tu confianza, con tus SLAs de rendimiento y de capacidades, y que permitan que tú entrenes tu propio modelo, no el modelo del mercado, ¿no? Por eso yo diría que cuando hay gente que está utilizando un ChatGPT abierto para información sensible dentro de su compañía, está poniendo en riesgo información de sus clientes o de su negocio y está ayudando a entrenar modelos que pueden impactar a sus propios competidores, ¿no? Entonces, en ese contexto, pues nosotros en Azure tenemos el servicio de Azure OpenAI que permite esta gestión. Luego hay otro que es muy interesante, que seguramente conocerás, Power BI, que Power BI es el low code de la gestión del dato y la inteligencia, ¿no? De nuevo, inteligencia artificial que llevamos mucho tiempo explotando y que, apareciendo la IA generativa, pues lo que está haciendo es aportarle ese valor de ser mucho más eficiente en la analítica del dato, en la gestión de los dashboards de visión de la información. Y lo que hemos hecho es integrar estas capacidades dentro de una solución que denominamos Fabric, que es una plataforma de cloud que te permite conectar Power BI con otras fuentes de inteligencia artificial y de gestión del dato para sacar máxima capacidad a la analítica, conectándolo con todo el entorno de tu negocio y con todas esas capacidades del contexto cloud. La verdad es que es un tema un poco tequilla, pero muy querido por los tíos de IT que están trabajando en esos proyectos y que están ayudando que en la gestión del negocio
y la visión dado del dato pues sea mucho más eficiente a través de soluciones como Power BI, ¿no? Has hablado de una de las grandes problemáticas o de los grandes miedos que hay en relación al desarrollo de la inteligencia artificial, que es precisamente lo de estar entrenando el modelo, es la gestión del dato, la privacidad, la seguridad. Hay otro tema que está ahí en la sociedad que se percibe claramente, que es el de los puestos de trabajo, ¿no? Porque desde luego hay un aumento de productividad bestial y eso implica pues, probablemente reducción de parte de sus trabajos o modificación de los mismos. ¿Crees que los nuevos puestos que sin duda van a surgir, pues como ingeniero de prompts y demás, que se van a incorporar al mercado laboral o que van a transformarlo, van a cubrir esas otras posiciones que se van a perder por el aumento de la productividad o crees que no? Bueno, la historia nos lo... Es un buen melón, ¿eh? Sí, es un buen melón. La historia nos lo confirma, ¿no? Cuando ha habido grandes retos tecnológicos que se han resuelto con nuevas soluciones, lo que han hecho es crear más empleo del que destruyen. Es verdad que cambian los perfiles y pues gente que está haciendo tareas muy rutinarias, como es una digitalización de una factura, cosas de ese tipo que las están metiendo a lo mejor a mano, pues cuando tú pones a una máquina que lo hace de forma automática, pues ese tío ya no va a tener que hacer ese trabajo, pero a lo mejor esa persona va a poder dedicar más tiempo a analizar los datos de su balance y a ofrecer un valor añadido mucho mayor. Pero va a requerir que esa persona adquiera unas capacidades que ahora no tiene y que es el gran reto que tenemos, y especialmente en España, donde estamos en una posición, digamos, baja en el índice de capacidades de inteligencia artificial. Creo que estamos en el puesto 15 de Europa y claramente es una asignatura pendiente que tenemos que trabajar, ¿no? Es el capacitar a las personas para hacer uso de la IA y de las tecnologías que les van a poder ayudar a vivir esa transformación. Y lo que sí va a pasar es que el que no haga eso va a perder su trabajo. El que lo haga puede cambiar su trabajo, tendrá nuevas oportunidades, pero lo que sí va a pasar es el que no lo haga, el que no se forme, el que no cambie, no asimile esta nueva forma de trabajar, pues claramente va a tener un reto importante de cómo adaptarse a la nueva gestión laboral y requisitos que están demandando las compañías, ¿no? Y luego, pues como digo, esa necesidad de hacer un esfuerzo mayor en capacidades, nosotros estamos trabajando tanto directamente desde Microsoft como a través de programas con el gobierno y con las universidades y con nuestros partners para ayudar a capacitar a la gente y acelerar ese programa de transformación de las personas, ¿no? Y es una de las asignaturas pendientes y gran apuesta de Microsoft para apoyar ese programa, ¿no? Pues es un reto divertido, ¿no? Ayudar a cambiar el mundo o a que la gente se adapte al mundo que ya ha cambiado, sin duda. Total. Sí. Pues, bueno, ¿en qué otros proyectos está trabajando Microsoft que se puedan contar? ¿En qué estáis ahora? ¿Cuáles son los grandes retos? Bueno, yo creo que el gran reto es el continuar esa era de los asistentes, ¿no? Y ese copilot aterrizado a cada perfil dentro de la organización. Estamos trabajando en un copilot de ventas, en un copilot de finanzas, en un copilot de servicio de atención al cliente, en un copiloto de recursos humanos. Cada perfil que tenga su propio copiloto y que luego las propias compañías puedan trabajar y desarrollar sus propios copilotos, ¿no? Y hemos desarrollado una solución que se denomina Copilot Studio, que le permite a una organización, a través de una solución low code, aprovechar las capacidades de la IA generativa y generar el copiloto de tu problema, ¿no? De tu empresa, que ayude a los empleados de la empresa a gestionar la información dentro de la empresa, de un departamento concreto, de un proyecto nuevo que estoy montando, de un aplicativo que he generado yo en mi empresa. Voy a querer hacer ese copiloto o el copilot que le va a ayudar en ese contexto, ¿no? Y con Copilot Studio pues estamos acelerando de forma exponencial esa capacidad de aterrizar servicios de IA que te comentaba antes, de TX, pues mucho más aterrizados al negocio, ¿no? Acercarlo a la propia problemática de cada organización. Bueno, hablando de organizaciones, todo el mundo sabe que Microsoft es un monstruo de empresa, es espectacularmente grande, pero ¿nos podrías aportar algunos datos que nos permitan entender esta inmensidad?
Bueno, pues hace poco se publicaron los resultados de la compañía, como pues la verdad es que fueron récord de nuevo en cuanto a crecimiento, sobre todo en las áreas estratégicas. Si hablamos de la IA, también el crecimiento está por encima de la media de la compañía, de los resultados de la compañía. Y luego pues seguimos liderando pues el ranking de capitalización bursátil a nivel mundial y la acción sigue creciendo. Creo que estábamos esta semana en $430 y con un impacto en todas las últimas novedades que hemos lanzado, pues muy interesante, ¿no? La verdad es que la compañía está viviendo una situación pues muy bonita y eso además se está traduciendo en los números, ¿no? Y luego cuando hablas aquí en España, pues también hay cifras muy interesantes, ¿no? Porque primero, cómo estamos trabajando con nuestros partners para con ellos liderar esa transformación, ¿no? Trabajamos con más de 12.000 partners dentro del ecosistema de Microsoft y además ponemos mucho esfuerzo en cuidarles, en desarrollar programas que les permitan acercar todo este mundo que estamos trayendo a ellos para que ellos se lo puedan facilitar a sus clientes, ¿no? Y luego hay otro contexto de inversión y es en toda esta expansión del mundo cloud, y eso requiere de centros de datos megalíticos que ayuden a almacenar esa información y generar esa capacidad de cómputo. Hace tiempo decidimos abrir en España un centro de datos que permitiera que el dato estuviera ubicado en España. Hasta hace poco cubríamos lo que eran los requisitos de ámbito paneuropeo, que muchas veces son exigencias también de los gobiernos, que tengas tu dato en la Comunidad Europea. Y a partir de esta semana que hemos comunicado la apertura de nuestro centro de datos en España, y la verdad es que ha sido, por un lado, una mejora de los servicios que proponemos, con mayor latencia para acceder a tu dato, más rendimiento y menos coste, y además una inversión muy interesante en España, ¿no? Donde esa apertura del centro de datos con una nueva anuncio de una segunda apertura de un segundo centro de datos que va a mejorar las capacidades de IA, y con inversiones pues de 10.000 millones de dólares aquí en España y un impacto en empleo directo e indirecto pues de cerca de 70.000 personas, ¿no? Y yo creo que estos son datos pues para felicitar a la compañía de hacer una apuesta por nuestro mercado y por invertir y por crear centros como los que comentamos, e incluso esos centros de desarrollo como los de IA que hemos comentado que tenemos en Cataluña y que también están ayudando pues a generar empleo y ayudarnos todos a transformar este mundo, ¿no? Sin duda. Pues antes de pasar a las últimas preguntas, me gustaría que me dijeras, más allá de la inteligencia artificial, qué tendencias o qué tecnologías crees que van a marcar la pauta empresarial en los próximos años. Pues mira, hay una que va a ser rompedora, o sea, no sé si has tenido ocasión de ver el último lanzamiento del modelo GPT-4o. Sí. Y este es la capacidad de interactuar con imágenes, audio y de una manera pues mágica, ¿no? Cuando ves uno de los vídeos donde está hablando con un asistente y es capaz de interrumpir al asistente en mitad de una conversación y cambiarle de contexto y que te siga, o que le hables en inglés y empiece a hablar contigo en inglés, y todo este tipo de soluciones, al final donde va a haber una transformación mayor es en los centros de atención al cliente y de experiencia de cliente, y eso es una de las revoluciones que se van a producir, y nosotros con ella acabamos de anunciar pues una de las soluciones Dynamics, que es el Contact Center, y que lo que está haciendo es incorporar toda la IA generativa y estos modelos pues que permitan que tú dejes de hablar con 3 robots distintos antes de tener una conversación con tu agente, y que la conversación sea mucho más humana, ¿no? O sea, pero no porque te vaya a atender un asistente al inicio y que va a tener una relación, sino que la persona que hay detrás, que te va a ayudar de verdad, va a tener unas herramientas que le van a acercar la información y los recursos que necesite para resolver tu problemática
de una forma hiperágil, ¿no? Y a través de todos este tipo de soluciones de asistentes, y ahí vamos a ver una transformación enorme, y que Microsoft, con esas capacidades de, por un lado, tener el propio cloud de la IA generativa dentro de nuestros productos, y esa capacidad de integrar todos los canales, voz, WhatsApp, texto, en una solución que haga muy humana esa relación con tus empleados y con tus clientes, a través de estos CRMs, pues va a ser increíble, ¿no? Yo creo que acabamos de anunciarlo, tenemos ya referencias en clientes súper interesantes, y ahí es donde se va a vivir un cambio enorme, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Pues vamos ya con las últimas preguntas, que son las que les hacemos a todos los invitados que tienen a bien sentarse aquí conmigo. La primera de ellas es: ¿cuál es el briefing más extraño que te ha tocado dar o recibir? Pues mira, recuerdo en Línea Directa que estábamos trabajando ahí y la verdad es que en el inicio, a la vez que era una compañía rompedora en cuanto a modelo, también quería serlo en cuanto a marketing, y era un marketing algo extraño, ¿no? Entonces pedíamos a las agencias, hicimos un concurso con 3 agencias y tenían el briefing básicamente era hacer algo muy diferente y muy rompedor, ¿no? Y luego además en ese modelo que comentábamos, donde Gonzalo de la Hoz imprimía el interés de que toda la organización participara en ciertas decisiones de marketing, ¿no? Y recuerdo pues que las agencias presentaron al comité de dirección los 3 proyectos, y finalmente pues salió uno que, no sé, supongo que no lo recordarás, pero era al final, como estábamos hablando de venta telefónica, pues era un dedo, ¿no? Y era como una especie de objeto que era un dedo vivo, y que interactuaba con los clientes, y que luego pues con la marcación y tal, pues era la coña de... Y la verdad es que, joder, al final ganó esa campaña. Nosotros, me acuerdo del equipo de marketing, nos quedamos asustados, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? De qué estamos haciendo, ¿no? Y la verdad es que estuvo como pues 6 meses en vivo, y tuvo bastante impacto porque la gente flipaba bastante con el muñequito, y la verdad es que bueno, fue una coña, sí. ¿Cuál es el mayor éxito de tu carrera y la mayor cagada que se pueda contar? Pues el mayor éxito, la verdad es que siempre me gustó mucho el liderar ese proyecto de nuevo, refiriéndome a Línea Directa, de lanzar una compañía y de hacerla líder en poco tiempo, y yo estuve 5 años, ¿no? Y esos 5 años, pues la verdad es que impactamos bastante, y sobre todo ese proyecto de e-commerce me pareció, o sea, sí, creo que como ha condicionado luego bastante el resto de mi carrera, por acercarme al mundo de la tecnología y por vivir esta experiencia de Microsoft, probablemente fue condicionada porque tuve esa misión en su día, ¿no? Lo cual, pues la verdad es que es muy interesante. Y luego la mayor cagada, pues recuerdo que en Dell teníamos una campaña de marketing directo, y lo que hacíamos es utilizar de diferentes números de teléfono para ir midiendo los resultados de los distintos canales y campañas, ¿no? Y entonces hicimos un catálogo, y en el catálogo pusimos un número y nos confundimos con una cifra. Y entonces resulta que en lugar de llegar las llamadas a nuestro call center, le llegaban a una compañía que no tenía absolutamente nada que ver, y además que era... O sea, con los índices que teníamos de respuesta, pues le íbamos a meter ahí llamadas por un tubo de... Total, que joder, me acuerdo que tuvimos que llamarles, pedirles, porque había salido el catálogo, ya no es que se había impreso, sino que lo habíamos mandado ya a los clientes y no podíamos pararlo, ¿sabes? Y la única solución era que estos pobres, macho, nos ayudaran, y que las llamadas, pues primero pedirles las disculpas del impacto a su negocio, y la segunda, el que de alguna manera nos derivaran las llamadas a nuestro... Y la verdad es que luego me acuerdo que en eso se lo presenté el programa de crisis a mi jefe, era un americano en su día, y la verdad es que el tío luego me felicitó, ¿no? Porque me dijo, joder, la verdad es que menudo marrón nos has metido, pero la verdad es que habías puesto en marcha un problema-solución. Me acuerdo que le mandamos a los tíos un par de ordenadores, ¿sabes? Para compensarles por el impacto que tenían y tal.
y la verdad es que fue muy bueno, ¿no? Porque fue un aprendizaje muy interesante de llegar a tu jefe y no solo darle el problema, sino traerle una solución que habías montado para resolverlo, ¿no? Muy americano, ¿no? Sí, sí, totalmente. La tercera pregunta, hay que decir que por culpa vuestra he tenido que cambiarla, porque la pregunta era ¿cuáles son las tendencias que ves llegar al ámbito del marketing en los próximos tiempos? Y claro, en las últimas 5 o 6 entrevistas siempre ya era la inteligencia artificial, entonces la he tenido que cambiar. La pregunta que tengo ahora es ¿qué marcas te inspiran o de qué marcas te gusta el marketing que están haciendo en estos momentos? No hace falta que sean de tu sector, por supuesto. Ya. Pues hay una que yo creo que le gusta a todo el mundo, porque la verdad es que a mí, la gente que está cercana al deporte Red Bull, me parece que es una pasada, porque en cualquier sitio donde hay algo así de reto, por no decir peligro, de reto, pues siempre está el simbolito de Red Bull y los tíos, y luego pues hacen unas campañas muy divertidas y tal. Y la verdad es que les tengo mucho reconocimiento. Y luego hay una que, pensando así, que es la Wallapop, ¿no? Wallapop, la verdad es que la última campaña que han hecho vinculando a la calidad de los productos de otras compañías y cómo eso mejora la utilidad y la durabilidad y es un impacto también en la sostenibilidad y a la vez están traduciendo en mejora de la imagen de marca de Wallapop, ¿no? Y la verdad es que me parece muy marketingiana, muy acertada y la verdad es que también muy en línea del mundo sostenible que queremos todos, ¿no? La verdad es que me gusta mucho. ¿Sí? Y por último, ¿qué le dirías a alguien que está empezando en el ámbito del marketing? Pues la verdad es que como me gusta recomendar a los chavales siempre cuando se acerca ese momento de empezar a trabajar y me encanta tener esas conversaciones, ¿no? Porque creo que ayuda bastante el que gente mayor que tenga una experiencia ayude a la gente joven a tomar sus decisiones y les ayude a dirigir y tal, y creo que es una misión que todos debemos tener. Y entonces lo que sí les recomiendo es que tengan estas conversaciones, que no te digo que planifiques tu futuro de 10 años vista, cosas de ese tipo, pero sí que tengas un plan, ¿no? Que no vayas a por lo que te toca, sino a lo que te gusta y lo que quieres conseguir, porque hay gente que, no sé, consigue su primer trabajo y eso te va a condicionar el siguiente, ¿no? Porque ese te va a dar una experiencia, pero si ve que no le gusta, hace poco hay gente que a lo mejor hace poco por buscar el que le gusta de verdad, porque le está dando ya su sueldo y ha conseguido y tal, y no sé qué. Y yo creo que hay que tener un plan, hay que buscar lo que tú quieres, te tienes que formar y capacitar, y yo creo que es muy importante dejarte asesorar, ¿no? Y hablar con gente que te inspire, que te ayude, y luego que te ayude a hacer ese networking que te abra puertas, ¿no? Que es también muy importante, ¿no? Bueno, pues no hay tiempo para más, Juan. Muchas gracias por haber estado aquí. A mí me ha encantado tenerte. Espero que hayas estado a gusto. Sí, la verdad que es súper interesante la conversación, el sitio este con nuestro Chester. La verdad es que una gozada estar aquí contigo. Pues muchísimas gracias, y a los que estáis ahí al otro lado, pues muchas gracias por seguirnos. Recordad suscribiros si no lo estáis ya, y bueno, pues si os ha gustado, recomendadnos, y si no, pues también para que se fastidien. Muchas gracias. Gracias. Es Puro Marketing, el podcast de Puro Marketing con Santiago Hernández.